Listo. Muy bien, siéntate en postura cómoda, bien sea en una silla sin apoyar tu cuerpo en el espaldar o en una postura meditativa, piernas cruzadas sobre un cojín para darle una pequeña altura a la cadera. Cierra los ojos, comienza a sentar la conciencia de tu peso corporal, el asana, la forma. Conecta bien los huesitos de la cadera como si los enchufaras a la tierra. Rota sutilmente los hombros para abrir el pecho y encuentra una actitud en tu cuerpo, una actitud ascendente. Voy a abrir la práctica con la invocación inicial. Si lo sientes ahí en tu espacio, repites conmigo el Om 3 veces. O simplemente percibe la vibración implicada en el canto. Ganganapataye Namaham. Om Gum Gurubhyo Namaham. Om Aim Saraswatye Namaham. Om Gurur Brahman Gurur Vishnu Gurur Deva Maheshwaraham Gurur Sat Sat Tasmam Brahman Tasmai Sri Guradev Namaham. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nisprapanchaya Shantaya Sri Shivanandaya Te Namaham. Sri Vishnu Devandaya Te Namaham. Om Sarvamangala Mangalye Shive Sharpatra Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Sahana Bhavatu Sahanau Punaktu Saha Viryam Karabhavahe Tejas Vina Padi Tamastu Ma Vidvisham Davai. Om Shanti Shanti Shanti. Ancla bien la conciencia corporal. Siente la relación entre el peso de tus huesos y la musculatura que se proyecta de forma ascendente hacia arriba. Siente esas dos cualidades, el peso que va hacia abajo y la conciencia que por medio de la musculatura asciende. Kapalabhati. Exhala con fuerza, empujando el vientre hacia adentro. Y para inhalar, relaja esa fuerza del vientre para que el abdomen se expanda y el aire entre
en una inhalación natural. Comienza Kapalabhati. Inhala profundo y vas a tu ritmo. Inhala hacia arriba los brazos, abre. Estira, abre la caja torácica. Desbloquea exhalando. Lleva las manos a los muslos, prepárate una retención. Inhalas al 80% de volumen, sostiene. Relaja los hombros, el cuello, el rostro, sostiene la respiración. Quédate ahí. Lentamente exhala, exhala y asciende hacia el tope de la cabeza, asciende, 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 visualiza y siente del abdomen al cerebro, inhala, so. Desde el abdomen expándete, ham. Abdomen a cerebro, inhala, so. Abdomen y cerebro, expande, ham. Abdomen a cerebro, inhala, so. Desde el cerebro, expándete, ham. Respira profundo, mantén la rotación de los hombros, el pecho abierto y mantén la actitud ascendente con la conciencia y la musculatura para que no hiperventiles. Bástrica. Inhala y exhala rápido, como si tuvieras un fuelle en el vientre, como cuando un perro está olfateando algo. Bástrica. Vamos. Arriba los brazos, inhalas. Deja los brazos estirados y al exhalar baja con las manos a buscar rodillas. Y con la inhalación tiras los brazos como si quisieras jalar las rodillas hacia arriba, rota los hombros, abres el pecho. Y con la exhalación saca todo el aire por la boca. Saca todo el aire por la boca, redondea la lumbar hacia atrás, redondea la lumbar, saca todo el aire por la boca. Quédate sin aire un momento y chúpate las vísceras hacia adentro. Chúpate las vísceras hacia adentro. Luego sueltas el abdomen, inhalas de la base de la columna hacia el tope de la cabeza, endereza el tronco.
Expándete en tope cabeza. Base columna, tope cabeza, inhala, so. Expándete ahí en tope cabeza. Tope cabeza, inhálate al cerebro, so. Visualiza y siente. Desde el cerebro, expándete. Tope cabeza, garganta, so. Desde garganta, expande. Tope cabeza, pecho, so. Desde pecho, expande. Tope cabeza, vientre, so. Desde vientre, expande. Tope cabeza, región púbica, so. Expande ahí. Tope cabeza a base de columna, so. Expándete ahí. En la misma base de la columna, so. Desde ahí taladra con unas de luz hacia el centro de la tierra. Baja. Percibe la cualidad del centro de la tierra, inhálate ahí. Y asiéntate en esa cualidad. Absorbe esa cualidad hasta el centro del cerebro como por un pitillo. Inhala. So. Y asienta dicha cualidad ahí en el centro de tu mente, el tercer ojo. Percibe por un instante con la misma cualidad vibracional que percibe el centro de la tierra. Y vamos con la mano derecha a hacer Vishnu Mudra, el dedo índice y el dedo corazón hacia el centro de la mano, Vishnu Mudra. Y con los dedos que quedan afuera, alternas. Con el dedo pulgar, tapas la fosa derecha. Con los otros dos dedos, tapas la fosa izquierda. Vamos alternando. Sigue mi voz. Cuando yo te diga sostienes, tapas ambas fosas. Ojos cerrados, inhalas profundo. Tapa la fosa derecha, exhala por izquierda. Comienza inhalando por izquierda. 1, 2, 3, 4. Sostiene, tapa ambas fosas. Derecha, exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por esa misma, inhala. 1, 2, 3, 4. Sostiene. Siempre inhalas por la fosa por la que acabas de exhalar. Izquierda, exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por esa misma, inhala. 1, 2, 3, 4. Sostiene. Derecha, exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostiene. Izquierda, exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostiene. Derecha, exhala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostiene.
Izquierda, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostiene. Derecha, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostiene. Izquierda, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostiene. Derecha, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostiene. Izquierda, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostiene. Derecha, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostiene. Izquierda, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lentamente suelta nariz, deja manos sobre rodillas, en Jnana Mudra. Dedo índice y pulgar se tocan suavemente. Percibe la respiración suave. Y utiliza los instantes donde la inhalación termina y se convierte en exhalación, y donde la exhalación termina para convertirse en inhalación. Utiliza esos instantes para entrar en contacto con la dimensión mental de la respiración. Ahora conecta con la nariz, el olfato, y utiliza los momentos de transición entre inhalación, exhalación, entre exhalación e inhalación. Utiliza esos momentos de transición para conectar con la dimensión mental del olfato. Ahora conecta con la lengua, la punta de la lengua, el sentido del gusto. Y utiliza los momentos de transición para conectar con la dimensión mental del gusto. Ahora conéctate con los ojos, sentido de la visión. Y utiliza los momentos de transición para conectar, percibir la dimensión mental de la vista. Y ahora siente la piel, el sentido del tacto. Y utiliza los momentos de transición para percibir la dimensión mental del tacto.
Ahora conéctate con el oído interno y utiliza los momentos de transición para percibir la dimensión mental de tu sentido de audición. Deja los 5 sentidos ahí en su dimensión mental. Ahí termina Pratyahara, abstracción sensorial, y comienza Dharana, concentración. Entonces comienza a llamar la concentración del sonido místico Om. Siembras la semilla del sonido en los momentos de transición. Cuando terminas de inhalar, en ese instante antes de exhalar, siembras el sonido Om y lo proyectas durante toda la exhalación a nivel mental. Luego terminas la exhalación y en esa dimensión mental, antes de comenzar a inhalar, pones la semilla del Om y lo proyectas durante toda la inhalación. Y así vas completando el círculo. Om al inhalar, Om al exhalar.
Purnamadam, Purnamidam, Purnat, Purnamudashyate, Purnasya, Purnadaya, Purnamebhavasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muy bien, lentamente comienza a mover un poco tu cuerpo. Lentamente abre los ojos a tu debido momento. Bueno, buenos días. Entonces, siguiendo con nuestro pensum, vamos a ir a las memorias. Vamos a ir a las memorias. El martes quedamos en el Sutra 35 del capítulo 2, ¿cierto? Pero entonces quiero que nos devolvamos al Sutra 29, ¿cierto? Ahí tienen como toda la secuencia de cómo se estructura la práctica de la meditación y la estructura del yoga en general. Recuerden que Patanjali nos da 4 descripciones de yoga. La primera fue: el yoga es el cese de las fluctuaciones de la conciencia. Luego nos dice: ese cese de fluctuaciones de conciencia, en otro sutra más adelante nos dice, se logra por medio de práctica y desapego. Luego nos dice en el principio del capítulo 2 que el yoga en su aspecto pragmático son 3 cosas: esfuerzo, conciencia y entrega a lo sublime. Tapa, Swadhyaya y Svarapranidhana. ¿Ok? Y esta es la cuarta definición, en donde nos dice las 8 ramas del yoga son Yama, Niyama, que esos son los, Yama y Niyama son como los principios éticos y filosóficos. Ya hoy vamos a ahondar más en eso. Y lo que hicimos hoy fue asana, la forma, ¿cierto? Sentarse, sentir el cuerpo, como asentarse como tal en una forma específica. Luego hicimos pranayama, un poquito de trabajo con la respiración, con el prana. Luego hicimos pratyahara, que es la abstracción sensorial. Y luego hicimos dharana, que es concentración, ¿cierto? El resultado de eso, todo eso hasta pratyahara es una práctica externa. Y luego de pratyahara, de la práctica externa, viene la práctica interna, que es pratyahara, abstracción sensorial, dharana, concentración, dhyana, que es meditación, y samadhi, que es lo que se explicó en las primeras dos clases, que es lo que es samadhi, ¿cierto? Los diferentes niveles de esa claridad de percepciones del espíritu. Entonces, es bueno que tengan como claro esa secuencia. Por eso les dije que la tuvieran como ahí anotadita, ¿cierto? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, porque eso es lo que vamos a terminar de ver hoy, básicamente. Entonces, si tú te vas al Sutra, yo te voy a decir, al Sutra 46, que es el primer sutra de la memoria que les mandé ayer, ahí se define la postura de yoga, ¿cierto? Asana. Dice, Stira Sukha Asanam. Asana es una mezcla de 2 cosas, Stira y Sukha. ¿Ok? Stira y Sukha. Stira quiere decir firme. Sukha quiere decir cómoda. ¿Ok? La postura de yoga es una mezcla de firmeza y comodidad.
Eso es lo que quiere decir este sutra. Entonces, como decimos en Colombia, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿cierto? La postura de yoga debe ser como esa cualidad inherente de un esfuerzo, cierto esfuerzo para estar sentado, para estar con la columna recta, para tener como cierta expansión, pero no debe ser tenso, no tengo que tener la columna recta así como una regla, sino que hay una rectitud tranquila. Ahora, no debe ser tan tranquila que uno se adormezca, ¿cierto? Entonces, encontrar esa relación de cualidades entre la firmeza y la comodidad es lo que entrena toda la práctica de Hatha Yoga. Cuando hablo de Hatha Yoga me refiero a las posturas, ¿cierto? De salud al sol y que uno se dobla y se tuerce y no sé qué y hace esto y lo otro. A eso me refiero cuando hablo de la postura de yoga, del asana. El asana a la que se refiere Patanjali en este sutra es el asana de la postura de meditación, ¿cierto? Pero en el sutra 47 dice, reduciendo la tendencia natural a la inquietud, meditando en lo infinito, la postura es dominada. Entonces, aquí ya lo expande, ¿cierto? Entonces, toda postura física en la que yo encuentro el equilibrio entre la firmeza y la comodidad y percibo la tendencia natural que tenemos a la inquietud, a no poder estar quietos y masterizamos eso concentrándonos en el infinito, eso es una postura de yoga. Entonces, ¿por qué estoy arrancando por aquí? Porque esa cualidad de la práctica, esa cualidad de la postura, me entrena ciertas cualidades inherentes para la vida. Esas cualidades inherentes para la vida son las que se plantean en los yamas y los niyamas. Entonces recuerda, arrancamos yama, niyama, y luego de yama y niyama viene ya asana como tal, ¿cierto? Pero yama y niyama son unas cualidades, unos principios que se necesitan para los tres pilares de los que hablamos. La técnica, que es un poco de lo que estamos hablando, pero la relación con la vida y la relación con lo sublime, ¿cierto? Entonces la relación con la vida está relacionada con estos yamas y estos niyamas, que son algo así como los 10 mandamientos de la tradición judeo-cristiana, pero no son moralistas, son pragmáticos. Entonces, si vas al Sutra 35, ahí se empieza a desdoblar lo que son los yamas. Dice, el primer yama es ahimsa, no violencia. Dice, en la presencia de alguien firmemente establecido en ahimsa, todas las hostilidades son abandonadas. Entonces, ahimsa, en el sánscrito, siempre que una palabra empieza por A, es una negación de lo que viene, ¿cierto? Entonces, himsa es violencia o fricción. Ahimsa es no violencia o no fricción, ¿cierto? Entonces, esa no fricción, esa no agresividad en la vida se entrena desde la postura. Y la postura, esa mezcla de firmeza y comodidad de la que hablamos hace un momento, va desarrollando esa cualidad de cuidar que no haya agresividad en los actos, en la palabra, que no haya fricción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se entrena? Bueno, llevando la postura hasta un límite sano. Cuando yo entro en la postura pensando que tengo que estirar hacia la fuerza, a las malas, entonces ya me salí de ese principio. Ya no estoy haciendo yoga, sino que de pronto estoy haciendo un stretching o alguna otra cosa, pero no es yoga. Para que sea yoga tengo que tener esa mezcla de firmeza y comodidad. Y en esa mezcla de firmeza y comodidad se encuentra la no fricción, se encuentra la no violencia, la no agresión. ¿Ok? Entonces ese es el primer llama, ese es el primer principio filosófico. Y de ahí se desprenden el resto. Básicamente el resto son colores o versiones de este mismo llama. ¿Ok? Luego viene el Sutra 36, el siguiente llama que es Satya, la verdad. Dice, para alguien establecido en la verdad, las acciones y sus resultados se hacen secundarios. Entonces, Satya ha sido traducido como verdad, entendiendo que, digamos, la verdad, todos estamos buscando la verdad, ¿cierto? Dentro de nuestra búsqueda como seres humanos, dentro de nuestra sede espiritual, estamos buscando nuestra verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es el gran misterio? ¿Cierto? Entonces, digamos que ese gran misterio lo que se plantea no es algo que vas a entender. Sí, el entendimiento hace parte del proceso, pero más que algo que se va a entender a nivel intelectual, es algo con lo que se va a resonar. Entonces, para que esa verdad te llegue,
¿cierto? Como esa claridad frente a la vida te llegue, tú tienes que establecerte en la verdad, ¿cierto? Para que resuenes con algo, tú tienes que sembrar esa misma cualidad internamente. Entonces, por eso decimos que esto no es moralista, sino pragmático. Entonces, satya o la verdad también se ha traducido como autenticidad. En un sentido más profundo de la verdad, digamos que, por ejemplo, autenticidad sería no enseñar esto vestido de hindú. Yo no soy hindú, yo soy colombiano, ¿cierto? Entonces, ¿quién eres? ¿Cierto? Uno se puede poner máscaras en las situaciones de la vida, uno se puede como creer cosas que no le son propias. Entonces es como ser auténtico, ¿cierto? Uno no necesita vestirse de un bagaje cultural para acceder a este conocimiento. Ya bueno, si te nace o si has tenido una experiencia en Oriente y has vivido en la India y te has absorbido de su cultura, pues sí, pero es como discernir hasta qué punto no estoy siendo auténtico y me estoy poniendo máscaras para querer hacer como una proyección. ¿Ok? Entonces, ya llevando la práctica del asana, de la postura de yoga, ser auténtico es que haya cierta sensibilidad frente a lo que estoy haciendo, que no esté tan codificado como tan matematizada la práctica, sino que haya cierta sensibilidad. Yo miro bien cómo hacer mi transición de una postura a la otra, yo miro bien hasta dónde puedo llegar de forma auténtica dentro de lo que me permite mi cuerpo. ¿Ok? Bueno, luego viene Asteya, el siguiente llama. Asteya se ha traducido como no robar. Entonces el sutra dice, el que se ha establecido en no robar, le vienen todas las riquezas. Entonces no significa, no robar no significa solamente quitar, sino va muy de la mano del sutra anterior, ¿cierto? Como cierto principio de honestidad frente a algo, no ponerse tampoco máscaras. En la práctica de este principio de no robar va relacionado con saber llevar las posturas hasta su límite sano. Miren que todos son variaciones del mismo principio de ahimsa, del mismo primer principio de ahimsa. Entonces, saber no llevar la postura hasta límites que no son sanos. Y en los pranayamas, por ejemplo, en las retenciones, hacerlo siempre con comodidad, con dulzura. Ese principio de ahimsa aplica tanto a la postura como a la respiración, porque es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente respirar así como suave, y eso va asentando la energía y eso me va permitiendo hacer una introspección, a respirar así. ¿Cierto? Ahí hay agresividad. Claro, hay un momento en el que hacemos una práctica de... Ahí hay tapas, ¿cierto? Hay vigor, hay cierto coraje en la práctica, pero no hay agresividad. Es diferente hacerlo a empezar. Entonces, es muy sutil, pero esa claridad de la cualidad de no violencia y de satya y de asteya, que es no robar, en la práctica es la que me va a ir entrenando esas cualidades que yo necesito para que la meditación se me proyecte hacia la vida y yo pueda tener en la vida diaria una práctica constante. ¿Ok? Luego viene Brahmacharya. Brahmacharya es un concepto que genera mucho diálogo, mucho debate, porque Brahmacharya ha sido traducido como celibato, ¿cierto? Y bueno, digamos que el celibato, dependiendo de tu rol en la vida, es una forma de Brahmacharya, es una cualidad de Brahmacharya. Pero la palabra Brahmacharya como tal, si vamos a la etimología, traduce Brahma, traduce Dios, ¿cierto? Eso sublime, y Charya traduce camino, o también traduce ser como. Entonces es como Brahmacharya es ser como el creador, o caminar como el creador, ¿cierto? Entonces, la razón del camino interior, la razón del Charya es Dios. Entonces, más que una restricción desde el celibato es una forma de brahmacharya, pero para quien no quiera ser célibe, para quien tenga una vida en pareja o tenga una vida, pues digamos, no monástica, no de monje. Entonces, más que una restricción, es como el brahmacharya es tener la capacidad de vez en cuando hacerse pausas para refinar eso que normalmente se hace, lo pauso y luego lo refino. Entonces, por ejemplo, los ayunos, por ejemplo, periodos de abstención sexual, de castidad,
En la práctica, por ejemplo, hacemos saludo al sol, hacemos unas posturas y luego se relaja, se acuesta uno un momentico, hace una pausa, ¿cierto? Esas pausas, eso es el brahmacharya, esa capacidad de poner perspectiva frente a lo que se está haciendo. Ahí es donde se entrena la perspectiva en la vida diaria. El brahmacharya hace normalmente lo que hace y se toma una pausa. Hace un ayuno de palabra, deja de hablar, hace un ayuno de sexo, hace un ayuno de redes sociales, ¿cierto? Hacer pausas para refinar eso que normalmente se hace, ¿cierto? Entonces, uno come normalmente y luego hace un ayuno, deja de comer, digamos, un día para refinar esa relación con la comida. Hacemos la práctica, movemos el cuerpo, saludo al sol, posturas, y entre postura y postura o entre secuencia de posturas y secuencia de posturas se hace una pausa para refinar esa relación con lo que se está haciendo. ¿Cierto? Eso es brahmacharya. ¿Ok? Luego viene aparigraha. Bueno, una cosa, digamos, sobre brahmacharya, perdón, que aquí la viene el comentario y se me hace importante, es como el entendimiento de lo que es la lujuria. Porque claro, todo esto va en relación con esa incapacidad de tomarnos pausas. Entonces, la lujuria es, digamos que tiene un contexto, a nivel social tiene un contexto netamente sexual, pero la lujuria es ese apetito desmedido hacia todo, ¿cierto? Hacia el alimento, hacia el trabajo, hacia las relaciones, hacia todo. Entonces, la lujuria es esa identificación sobrevalorada frente al mundo y me quiero comer todo, me quiero comer todo, me quiero comer el mundo. Es que decimos hoy en día en nuestro sistema así agresivo capitalista, ¿no? Me quiero comer el mundo. Esa es la lujuria. Entonces, la lujuria debe transformarse en amor consciente. El amor es una inversión, ¿cierto? La lujuria mal manejada es un desgaste. Cuando consumimos y consumimos y consumimos, nos desgastamos. Entonces, desde la práctica de brahmacharya, desde hacer esas pausas, se aprende a usar esa sed interna, esa lujuria que tenemos frente al mundo, frente al consumo, y a convertirla en un amor más consciente, en algo mejor. Y eso va dando más vigor frente a eso que consumimos, que va despertando como cierta conciencia de la fuerza implícita en la vida. Y entonces la lujuria se va convirtiendo en algo más dulce, en algo más consciente. Ese es el efecto adverso de brahmacharya. Luego viene aparigraha. Aparigraha es la no ambición. Y dice el Sutra 39. Cuando la no ambición se confirma, llega una iluminación minuciosa sobre el cómo y el porqué del nacimiento. Entonces, aparigraha, no ambición, no recibir sobornos o regalos malintencionados, así se ha entendido, pero la codicia también puede ser manipulada. Entonces, es ver mejor aparigraha como la capacidad de ser generosos. Si se practica constantemente la generosidad, se ayuda a purificar el priti de la codicia. Todo esto que estoy diciendo lo tienes en las memorias, ¿cierto? Entonces, no tienes que anotar todo. Básicamente estoy leyendo las memorias que les pasé, ¿cierto? Eso lo escribí, pues ahí lo tienen como para que no tenga que desgastarse tomando tanta nota y más bien como estar receptivos a la profundidad de lo que se está diciendo, porque lo que estoy hablando es una mezcla de lo que están las memorias con otros tips. Entonces, es bueno como absorber. Entonces, aparigraha o la no avaricia, la no codicia, en su forma pragmática es la generosidad, ¿cierto? La capacidad de dar, 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 dar. Entonces, en su forma, digamos, pragmática, frente a la vida y frente a la práctica, es siempre dar más de lo pactado en tus relaciones, en tu práctica, o dices, voy a hacer 1 hora de práctica, bueno, haz 1 hora y 10 minutos. Si tus condiciones laborales te lo permiten, no digamos tus condiciones de vida. Pero en términos concretos es un principio iniciático siempre dar más de lo prepactado. En un negocio, en una relación, vamos a intercambiar esto, listo, entonces tú das más de eso, dar más de lo prepactado. Es un principio iniciático de los procesos del alma. Siempre dar más de lo prepactado para generar, digamos, inercias internas de abundancia. Siempre dar más de lo prepactado.
¿ok? En tu práctica, en tus relaciones, en tus negocios, en tu trabajo, ¿cierto? Si te contratan para hacer tal cosa, da un poquito más, da un poquito más, da un poquito más, siempre, ¿ok? Eso es aparigraha. Entonces, esos que acabamos de ver son los yamas, ¿cierto? Los yamas son como la semilla de la purificación. Son unas actitudes internas para que la purificación que me lleva al samadhi sea posible, para que la purificación que me lleva a tener una visión clara en la vida para poder percibir desde el espíritu sea posible. Esa es un poco como esa relación que tengo con lo sublime. Luego vienen los niyamas, que ya es la purificación en sí como un acto, ¿cierto? Primero, la semilla de la purificación, ciertas actitudes para conmigo mismo. Y luego viene Saucha, Santosha, Tapas, Swayaya y Svarapraniyana, que son los 5 niyamas, ya la purificación como tal en un acto. Entonces el primero es Saucha, que lo tienen en el Sutra 40. Dice, por la purificación se produce perspectiva por el propio cuerpo y por el contacto con otros cuerpos. Saucha como tal traduce de limpieza o pureza. Entonces, bueno, hoy en día todos nos bañamos, como que todos tenemos como cierta conciencia de la asepsia, pero esto fue escrito hace muchos años, en una época y una cultura en la que de pronto la gente no se bañaba, y era un poquito más raro eso, pero nosotros pues hoy en día tenemos ya como esa cultura de mantener las cosas limpias, la casa limpia, el espacio donde se hacen las prácticas limpias, estar pues bañados por lo menos todos los días o bueno, cada quien con lo suyo, pero yo diría que por lo menos pues una vez a la semana como mínimo todos nos bañamos. Tiendo a creer que todos los días, pero por no generalizarlo. Entonces, digamos que ese principio de la pureza es muy importante porque la pureza es una manifestación de sattva. Recuerden las gunas, tamas, rayas y sattva. Y sattva está relacionado con la pureza, con los espacios limpios. Entonces, si uno quiere que la práctica conecte, pues el espacio tiene que estar limpio, uno tiene que estar limpio. Se recomienda como eso, pero llevarlo un poquito más allá, digamos que esa pureza tiene que ver con nuestra cualidad de asombro frente a lo nuevo, ¿cierto? Cuando algo es nuevo en nuestra vida es puro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recuperar esa cualidad de percibir lo nuevo en todo, así sea repetitivo? Entonces, esa cualidad se entrena también en la práctica repetitiva. Miren que básicamente las prácticas que hicimos por la mañana siempre fueron las mismas, con ligeras variantes, pero esa práctica repetitiva y siempre dentro de lo repetitivo percibir lo nuevo, percibirlo como algo nuevo, percibir una nueva perspectiva, una nueva lista de eso que ya supuestamente conozco. Entonces siempre que hacemos yoga, la postura de la pinza es siempre la misma postura de la pinza. La postura de la torsión espinal es siempre la misma torsión espinal. El guerrero es siempre el mismo guerrero. El triángulo es siempre el mismo triángulo. Pero a pesar de que siempre es el mismo, siempre es nuevo. Siempre puedes conectar con una nueva experiencia desde eso que ya has hecho una y otra vez. Y solamente la repetición, y en esto yo creo que todos lo hemos vivido, sobre todo la gente que está muy relacionada con el arte, por ejemplo, solamente desde la repetición se adquiere profundidad en algo. Solamente desde la repetición se adquiere cada vez una nueva perspectiva frente a eso que ya supuestamente se sabe hacer. Entonces es saucha en la práctica, ¿cierto? Siempre que repito, siempre que hago algo que supuestamente ya sé hacer, encuentro lo nuevo. ¿Y cómo encuentro lo nuevo? Experimentándolo desde adentro, encontrando esa mezcla entre la firmeza y la comodidad, entre sthira y sukha. ¿Ok? Luego viene el Sutra 42, que es Santosha, el contentamiento, ¿cierto? El contentamiento tiene que ver con la capacidad de gratitud. La gratitud es una gran herramienta cuando tenemos un conflicto interno, cuando nuestra mente, cuando le dimos pista de aterrizaje. Recuerden la historia del monje que le estaba manejando el chofer y le dijo el avión que está pasando, ¿por qué no aterriza? Le dijo, ¿por qué no le das pista de aterrizaje? Entonces, cuando le damos pista de aterrizaje a algo, y ya nos armó un drama internamente, ya
tiene ahí en una película, en un drama. El contentamiento es una gran herramienta, el agradecimiento, ¿cierto? Como un momentico, o sea, yo estoy endramado por esto que de pronto no tengo, o esto que no me ha resultado, pero yo que tengo, ¿cierto? Y encontrar como esa capacidad interna de sonreírle como a la vida. Es una gran purificación, porque el contentamiento como herramienta, el agradecimiento como herramienta, te destruye el drama, ¿cierto? Te lleva a una vibración más positiva, más elevada. No quiero caer con esto en el positivismo tóxico en el que ha caído esta enseñanza y cómo se maneja todo esto desde la nueva era. No es un positivismo tóxico de que todo es positivo, todo es positivo, todo es positivo, todo es amor, todo es paz. No, a veces tenemos que vernos con la mierda, ¿no? Con el caos, con el despelote. A veces estamos ahí, pero siempre existe la posibilidad de referenciarse hacia lo positivo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí entra todo el aspecto ritualístico de la práctica, el canto inicial, la venia, como toda esa reverencia que se tiene frente a la práctica, es una práctica para esa gratitud, ¿okay? Y de la misma forma como que cuando ritualizas tu vida y encuentras cierta cualidad de ofrenda frente a todo acto que haces en tu vida, ritualizas todo, lo ofrendas hacia lo sublime y se va desarrollando esa capacidad de contentamiento, ¿okay? De contentamiento frente a la vida. Entonces, ¿cómo se entrena en la práctica? Con esa actitud de ofrenda. Mira que hago ese canto inicial, ofrendo, cierro con una venia y siempre durante todas las posturas como cierta actitud ritualística. Eso me va despertando esa actitud de contentamiento, de santosha internamente. Repito, no estoy hablando de positivismo tóxico de la nueva era, sino de una herramienta interna que se puede utilizar cuando la conciencia la pueda sacar como una espada, pero esa cualidad de sacar esa herramienta como espada hay que entrenarla. No es simplemente una frasecita mental, sino que es una herramienta que hay que desarrollar, que hay que pulir, que hay que ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, vamos en el segundo niyama. Los tres últimos niyamas ya los vimos, porque los tres últimos niyamas son tapas, swadhyaya y svarapranidhana. ¿Recuerdan qué es tapas, swadhyaya y svarapranidhana? ¿O no? Si lo recuerdan, harán así. Si no lo recuerdan, harán así. Para que no tengan que activar el micrófono. Está bien, Lucas. Bueno, Paula, si la recuerda. Bueno, tapas, swadhyaya y svarapranidhana es el yoga en su aspecto práctico, es el kriya yoga. El primer sutra del capítulo 2 nos decía Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana, Kriya Yoga. ¿Cierto? Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana es el esfuerzo, la conciencia en el esfuerzo, estar presente. Ishvara Pranidhana es rendirse hacia esa fuente, hacia la fuente de vida, hacia el misterio. Recuerden que yo les daba la analogía del campesino que tiene que sembrar el mango. Primero encuentra la semilla, ara la tierra, eso es tapas. Swadhyaya es estar pendiente, está echándole agüita, está echándole abono, está como cuidando el proceso. Ishvara Pranidhana es entender que hay otras fuerzas. Para que el mango crezca tiene que existir la mezcla entre agua y sol perfecta. Y eso no depende de él. Entonces, esos son los tres últimos niyamas. Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Entonces, dice el Sutra 43, por la austeridad es tapas, las impurezas del cuerpo y los sentidos son destruidas y se adquieren poderes ocultos. Entonces, tapas es utilizar hay como tres cualidades del deseo, porque siempre nos han dicho que en la espiritualidad también de nueva era, no en el tantra, porque todo esto es tantra, ¿cierto? En el tantra no se niega nada, ¿cierto? No se restringe moralmente las cosas, se aprende a generar conciencia frente a las cosas y desde esa conciencia tú tomas decisiones. Entonces siempre nos han dicho que no, que el deseo es un problema. El deseo no es un problema, los deseos pueden llegar a ser un problema, pero el deseo es un fuego inherente en el ser humano. Y sin ese deseo, pues que me quedo sin proyectos, me quedo sin a dónde irme, me quedo sin querer una proyección en mi vida. Entonces no es que el deseo sea un problema,
lo que deseo, hay cosas que deseo que pueden llegar a ser un problema, pero no es el deseo en sí. Entonces, tapas es utilizar ese deseo de la purificación, ¿cierto? Si ustedes se meten en un curso que es a las 5 de la mañana, los martes y jueves, es porque hay cierto deseo interno, ¿cierto? Hay cierto fuego que yo quiero tener más claridad frente a mis procesos internos. Hay un deseo interno, ¿cierto? Entonces, ese deseo interno lo utilizo y me levanto para una clase a las 5 de la mañana. Eso es tapas, ¿cierto? En la práctica de yoga, miren que nos movemos, saludo al sol, y uno suda, y la fuerza, y el guerrero, y uy, qué postura tan dura. Ese fuego interno, eso es tapas, ¿cierto? Entonces, tapas utiliza el deseo por la purificación. Es un deseo que debe ser real, no debe ser impuesto. Que funcione debe ser real. Entonces, ese tapas, esa austeridad, esa capacidad de esfuerzo va desarrollando fuerza espiritual, devoción, y va utilizando la inercia del ego hacia el placer, para generar unos procesos internos específicos. Eso es tapas. Luego viene Swadhyaya, Sutra 44, dice, por el estudio del espíritu entramos en comunión con la deidad elegida. Swadhyaya es el deseo de autorrealización. Tapas es el deseo de purificación, de que, hombre, tengo cosas en mí que no quiero y voy a hacer el esfuerzo para librarme de eso. Swadhyaya es el deseo de autorrealización. Ya no es la purificación, sino es el deseo como de encontrar algo sublime, conectar con algo sublime. Y la correcta práctica de Swadhyaya, la correcta práctica de estar presente internamente, es por un lado el estudio de las escrituras sagradas. Esto que estamos haciendo aquí, este curso es una práctica de Swadhyaya, pero también es como relacionarse de forma acertada con la inteligencia. Recuerden que la inteligencia es lo opuesto de avidia, de ignorancia. Que la ignorancia es esa incapacidad de reconocer las inercias internas de los samskaras, y cuando el ego, la energía del ego se me pone en el centro y asume como un rol de piloto. Eso es avidia, esa incapacidad. Entonces la inteligencia es la capacidad de relacionarse de forma acertada con esas tendencias internas y con el ego, y saber ponerlo en su lugar, usarlo cuando le corresponde y ponerlo en su lugar cuando no le corresponde. Porque esa tendencia la tenemos muy hacia el otro. Cuando la otra persona nos dice algo que nos molesta, cuando su ego se quiere poner en nuestro centro, reaccionamos y lo madreamos y peleamos ¿cierto? Entonces es una falla del intelecto, es una falla de la inteligencia, porque esa persona solamente me está mostrando mis propias tendencias internas. Entonces, la inteligencia es un arte de la guerra en donde yo desarrollo esa capacidad de poner las cosas en su lugar y utilizarlas cuando hay que utilizarlas. No quiere decir que a veces no haya que actuar con carácter. Uno puede conservar ahimsa, ser no violento, pero a veces hay que hablar con carácter, porque hay situaciones, hay personas que lo implican, pero tú no te crees esa película, te pones la máscara de la persona brava, pones esa cualidad del ego como máscara y la usas, y ya cuando no la necesitas, ya no la uso, no te lo crees, simplemente lo usas como máscara. Hay un dicho del Bushido que me gusta mucho. El Bushido es como el trasfondo filosófico budista de los samuráis, estos artistas marciales de Japón, que dice que a veces para una persona violenta y mala, lo único que funciona es una persona violenta y buena, más experta en la violencia y buena, ¿cierto? Todo este código moral del samurái, en donde yo no voy a pelear contigo, pero si tengo que pelear, estoy entrenado también para eso. No quiero pelear, pero si te tengo que cortar la cabeza, te la corto. Es un código, ¿no? Ese es el punto extremo. Y si te corto la cabeza, bueno, después nos vemos en otra vida y cuadramos esta deuda. Pero en este momento tengo que defender a mi familia, tengo que defender mi territorio, y si tengo que actuar, actúo, pero no me lo creo, ¿cierto? Entonces, ese es un poco como el principio inherente de Swadhyaya, ¿cierto? El estudio del espíritu. Así es, Julián. Estilo samurái. Exactamente. ¿Tú como Estilo artista samurái, así vivo mi vida. Muy bien. Y luego la última, también
Kriya Yoga es Ishvara Pranidhana, esa entrega sublime a lo eterno. Es el deseo. Miren que las tres tapas Svadhyaya Ishvara Pranidhana son el uso del deseo de una forma constructiva. Ishvara Pranidhana es el deseo de encontrar la divinidad dentro de uno mismo. Ese deseo se funde con la entrega hacia lo sublime. Para eso, para que Ishvara Pranidhana sea una realidad, es muy importante tener claridad qué es Dios. Y por eso le di tanto énfasis en mis clases pasadas. Porque Dios es lo más elevado que existe, ¿cierto? Y tenemos una tendencia interna a ir hacia lo más elevado que consideremos. Si considero que lo más elevado que existe es el dinero, voy hacia allá. Si considero que lo más elevado que existe es el trabajo, voy hacia allá. Si considero que lo más elevado que existe es una pareja, voy hacia allá. Si tienes claridad de qué es lo más elevado que existe, hacia allá vas a ir. Entonces, pues de entrada es importante tener claridad de qué es lo más elevado. ¿Cierto? ¿Qué es lo más elevado? Pues lo sublime, el gran misterio. Entonces, si tienes claridad de eso, inconscientemente sí o sí te vas a dirigir hacia allá. ¿Ok? Entonces aquí termina Yama y Niyama, ¿cierto? Esos principios. Yama es la manera como practico las cosas y Niyama es ya la práctica de la purificación como tal, o qué estoy buscando con esa purificación como tal. Y de ahí, después de Yama y Niyama, comienza ya la práctica como tal, como la conoces. Asana, la postura, que está el Sutra 46. Asana es la postura firme y cómoda, ¿cierto? Que es lo que hablamos. Esa cualidad firme y cómoda me va a posibilitar entrenar esas cualidades psicológicas de Yama y Niyama dentro de mí. Me va a permitir entrenarlas, asentarlas dentro de mí. No es una cuestión mental moralista, sino que es una energía que yo voy integrando en mis células, en mi respiración, en mis tejidos musculares, en todo se va integrando esa cualidad firme y cómoda y eso va permeando hacia lo psíquico. Y la versión psíquica de la firmeza y la comodidad son los yamas y los niyamas, es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, el Sutra 46 y 47 ya lo vimos. Luego viene el Sutra 48. A partir de entonces, a partir de cuándo se refiere a Ipapanyana, a partir del asana, ¿cierto? Desde el desarrollo del asana, a ver, hay un micrófono por ahí abierto. Voy a silenciarlos. Listo. Entonces, el Sutra 47 dice, perdón, el Sutra 48, a partir de entonces, ¿a qué se refiere? A partir de lograr el asana, de lograr ese equilibrio entre la firmeza y la comodidad. Dice, a partir de entonces, uno deja de estar perturbado por las dualidades. ¿Cuáles son las dualidades? Frío, calor, día, noche, salado, dulce, ¿cierto? La dualidad. Siempre estamos como me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Recuerdo cuando hablamos de los kleshas, ¿cierto? Las aflicciones mentales, que había como dos caras de una misma moneda. Me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Entonces estamos como siendo definidos constantemente por el entorno. En la medida en que yo desarrollo la cualidad del asana, de una postura firme y cómoda con el cuerpo, se va desarrollando cierto centro, se va entrenando cierto centro psicológico que va asentando la cualidad de que cuando hay dualidad en la vida, cuando hay algo que me puede gustar o no gustar, logro verlo con perspectiva. Esa es la gran magia del asana, de la postura de yoga, que es un entrenador psicológico para empoderarnos a nivel de la conciencia. Luego dice, Sutra 49, siendo esta adquirida, el asana, los movimientos de inhalación y exhalación deberán estar controlados. Esto es pranayama. Entonces ya empieza a explicar el siguiente paso. Ya pasamos por yama, ya pasamos por niyama, ya pasamos por el asana, que se vuelve un entrenador psicológico para la dualidad. Y ahora en medio del asana, ya cuando logro esa cualidad del asana, dice, ya cuando logré eso, los movimientos de inhalación y exhalación deberán estar controlados. Más que controlados es cuidados. Esto es pranayama. ¿A qué me refiero con más que controlados, cuidados? Porque pranayama, prana traduce energía vital y yama traduce cuidado. Lo tradujeron como control, pero control es una cualidad muy masculina, ¿no?
tengo que controlar, tengo que controlar. En cambio, más que eso es el cuidado, ¿cierto? Más que, porque el control es como, en cambio, para hacer lo que hiciste hoy, en donde inhalabas y percibías ese instante en el que la inhalación se vuelve exhalación, ahí no tienes que controlar, ahí lo que tienes que hacer es cuidar, que es un principio más femenino, ¿cierto? El tantra es conectar con lo femenino, ¿cierto? Entonces, claro, a la mujer le resulta mucho más fácil. Yo creo que por eso es que el mundo del yoga hoy en día está lleno de mujeres. A los hombres nos cuesta más trabajo conectar con lo femenino, conectar con el sentir, ¿cierto? Con el cuidado. Entonces, pranayama es, en medio del asana, empiezo a cuidar, a proyectar, a darle cierta cualidad a la energía. Y la puerta de entrada para la energía es la respiración. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de pranayama. ¿Ok? La batería de mi celular está cerca de morir. Si se me va esta cámara, me queda la otra que es la del computador. Ustedes ven que yo tengo como dos usuarios ahí. Entonces, si se me acaba esta, ahí mismo conecto la del computador. Bueno, luego dice en el Sutra 50, las modificaciones del aliento de vida son interno, externo o estacionario. Son regulados por espacio, tiempo, número y son largas o cortas. O sea, ahí Patanjali está hablando como de todas las diferentes posibilidades que hay de pranayama, ¿cierto? De ese trabajo con la respiración, en donde puedo entrarme eso teniendo en cuenta el espacio, o sea, el volumen de llenar, la relación que hay con la inhalación, la relación con la exhalación, eso se refiere con interno o externo, la relación con el tiempo, o sea, los conteos, porque que yo les contaba, por ejemplo, inhala 1, 2, 3, 4, sostiene, luego exhalaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, hay diferentes anclajes con los que uno se puede ir relacionando con la respiración. A eso se refiere este sutra. Luego dice, hay una cuarta clase de pranayama, el Sutra 51, hay una cuarta clase de pranayama que ocurre durante la concentración sobre un objeto interno o externo. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio de contar las palmas? Que lo importante no era cuántas eran, sino que nos diéramos cuenta de cómo cuando me concentro en algo, el ritmo respiratorio adquiere cierta cualidad, cierto cambio. A eso se refiere este sutra. ¿Ok? Luego dice el 52, como resultado de esto, ¿como resultado de qué? De pranayama. Como resultado de esto, el velo que cubre la luz interior es destruido. ¿Ok? Entonces el pranayama no es un trabajo respiratorio, es un trabajo con el prana, control o protección, cuidado del prana. ¿Por qué el prana? Porque el prana se mueve en todos los niveles, a nivel físico, a nivel fisiológico. Fisiológico quiere decir bioquímico y bioeléctrico en el cuerpo, y a nivel mental. Pero la manifestación mental del prana no nos es asequible todavía. Entonces, para acceder a la dimensión mental del prana, primero tenemos que acceder al prana. Y acceder al prana también todavía no nos es asequible. Entonces, ¿cómo accedemos al prana? Por medio de la respiración. Porque la respiración nos da como un puente, nos da como una huella palpable de cómo funciona el prana. Y a través de esa huella palpable nos vamos relacionando con el prana a nivel fisiológico. Y en la medida en que nos relacionamos con el prana a nivel fisiológico, logramos conectar con el prana a nivel mental. Y después de conectar con el prana a nivel mental, ya es donde nos acercamos como tal a la meditación. Entonces miren que todo es como irlos utilizando. Vamos del cuerpo, firmeza y estabilidad, luego la respiración, y la respiración nos va conectando con el prana a nivel bioquímico y bioeléctrico, y esa conciencia del prana a nivel bioquímico y bioeléctrico se vuelve más sutil y vamos al prana mental. ¿Cierto? Es ir de lo denso hacia lo más sutil. Es como un gimnasio, ¿cierto? Es un gimnasio en donde, bueno, en el gimnasio generalmente vamos de poquito peso a mucho peso. Aquí es un gimnasio inverso porque vamos de lo más denso, de lo más pesado, hacia lo más ligero. Es un gimnasio para la conciencia, para refinar nuestra capacidad de percepción interna. ¿Para lograr qué? Para lograr samadhi, para lograr la percepción correcta desde el espíritu, no desde las identificaciones mentales psicológicas, sino desde el espíritu. Luego dice en el Sutra 53, y la mente está en condición para la concentración.
O sea, conectemos el 52 con el 53. Dice, como resultado de esto, ¿resultado de qué? De llama, niyama, asana, pranayama. Como resultado de todo eso, el velo que cubre la luz interior es destruido. Y la mente está en condición para la concentración. Luego dice el 54. Cuando los sentidos son retirados por ellos mismos de los objetos e imitan, por así decirlo, la naturaleza del material mental, eso es pratyahara. Entonces, después de haber hecho la forma, después de haber entrado en contacto con la respiración, busco la naturaleza mental de los sentidos. Eso fue lo que hicimos hoy. Hay prácticas mucho más detalladas, mucho más complejas para eso, pero hoy quise que tuvieran como una muestra de este proceso. Pasamos de pranayama a pratyahara. Pratyahara es esa búsqueda o esa conexión de los sentidos en su dimensión mental. ¿Para qué? Para lo que sigue. Después dice, entonces sigue el dominio supremo sobre los sentidos. Y ahí se acaba el capítulo 2, que está hablando de la práctica externa. Y comienza el capítulo 3, que empieza a hablar de la práctica interna. Dice el capítulo 3, Sutra 1. Dharana es la unión de la mente a un lugar, objeto o idea. Voy a leer los primeros 3 sutras del capítulo 3, que es con lo que cerramos la teoría de este curso, para terminar ya de hablar de la concentración y la meditación. Dice, Dharana es la unión de la mente a un lugar, objeto o idea. Luego dice el Sutra 2. Dhyana es el flujo continuo de cognición mental hacia un objeto. Y el Sutra 3. Contemplación es esa misma meditación cuando hay el resplandor del objeto solo como si estuviera desprovisto de forma. ¿Ok? Entonces, estos 3 sutras hablan ya de los procesos internos. El Sutra 1 habla de la concentración, ¿cierto? Dharana. Dharana es concentración. Es la unión de la mente a un lugar, objeto o idea. Luego llega un punto en que Dharana se vuelve dhyana, meditación. Dhyana, meditación, es el flujo continuo de cognición mental hacia un objeto. Y luego llega un punto en el que dhyana se vuelve samadhi. Samadhi, contemplación, es esa misma meditación cuando hay el resplandor del objeto solo como si estuviera desprovisto de forma. Entonces, aquí, digamos que terminamos de anclar ya, con todo lo que hemos hablado, terminamos de anclar la práctica entendiendo la diferencia entre concentración y meditación. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre concentración y meditación? Uno es mental y el otro se habita. ¿Cómo? Y uno como es más mental y el otro se habita. Digamos que sí, pero no lo llevemos tanto a los términos así como complejos, sino que, por ejemplo, llevándolo a otra cualidad interna, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Cuál creen La ustedes que es la atención, diferencia? ¿Oír y escuchar? ¿La qué? la atención que uno le da. Exactamente, la atención. Digamos que la posición interna, ¿dónde estoy internamente? ¿Cierto? Porque puedo recibir el sonido, pero internamente no estar relacionado con eso. O puedo recibir el sonido e internamente estar habitando lo que está sucediendo. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? La diferencia entre concentración y meditación depende un poco como de la actitud interna. La buena noticia es que todos podemos entrenar la concentración, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en los cursos de meditación es que te dan técnicas de concentración. Entonces, esta sí es la técnica de meditación que funciona y te ponen a concentrarte, no sé, en una luz, en visualizar un proceso como hacemos, inhala por aquí, exhala por acá, o te ponen a cantar un mantra, o te ponen a visualizar una deidad, o ninguno es curso de meditación, todos son cursos de concentración, porque nadie te puede enseñar a meditar. Esa es la mala noticia y la buena noticia también. Nadie te puede enseñar a meditar. Te pueden enseñar a concentrarte, te pueden dar pautas y principios, este curso se basa en eso, te pueden dar pautas y principios de
la concentración. Y llega un punto en que has hecho las pautas, has hecho los principios, y llega un punto en que la concentración se transforma en meditación, se vuelve meditación. Entonces la concentración es esfuerzo, ¿cierto? Me esfuerzo. Me empiezo a pensar en qué voy a almorzar, hoy tengo una reunión a las 10, qué ropa voy a usar, me voy. Y luego me acuerdo, uy, no, ¿verdad que estoy aquí? Vuelvo, luego mi mente vuelve y se va y la traigo. Entonces la concentración implica ese esfuerzo. Tengo que estar volviendo, vuelvo. Cuando ya no tengo que volver, sino que me puedo enfocar en un solo pensamiento y dejarlo ahí, por eso lo define Patanjali. Dhyana, meditación, es el flujo continuo de cognición mental hacia un objeto. Cuando ya no tengo que estar volviendo, sino que aquello en lo que me concentro ya permanece, eso ya es meditación. Pero eso sucede por varias cosas, por la técnica, por la relación con la vida y por la relación con Ishvara. Es como dice a dormir. Tú cuando te vas a dormir, te empijamas, te lavas los dientes, te lavas la cara, no sé, tomas agua, hay gente que se ducha. Cada quien tiene su ritual, ¿cierto? Cada quien tiene su técnica. Entonces, hacemos la técnica, nos acostamos. Pero ¿en qué momento nos dormimos? No tenemos control sobre eso. ¿En qué momento la concentración se vuelve meditación? No tenemos control sobre eso. Solamente tenemos control sobre los pasos, ¿cierto? Hacemos los pasos. Lo que hemos hecho en este curso son unos de los pasos, hay muchos protocolos. El martes de la próxima semana ya vamos a hacer como todo el protocolo completo, con el saludo al sol, con el asana, con los pranayamas, para entrar en ese estado meditativo. Pero en realidad no tenemos control sobre cuándo la concentración se vuelve meditación, así como no tenemos control sobre cuándo mi protocolo de dormirse se vuelve dormirse. Uno hace todo lo que necesita y se acuesta. Y ya digamos que lo dicen así como en esos términos, por gracia divina, uno se queda dormido. Por gracia divina, uno entra en un estado meditativo. Y luego ese estado meditativo, cuando ya es sostenido, se vuelve samadhi, se vuelve esa capacidad de claridad de percepción desde el espíritu. Si ven, arrancamos con samadhi en las primeras clases y le dimos madera a los diferentes niveles, a Prajnata Samadhi, Vikalpa Samadhi, Shepa Samadhi, no sé qué Samadhi. Todas esas son las cualidades, pero ¿cómo llego allá? Bueno, esta es la escalerita. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, abstracción sensorial, Dharana, concentración, Dhyana, meditación, Samadhi. Y ese proceso puede ser un poco largo al principio, pero con la maestría se va volviendo así. Paso por todo eso y percibo en Samadhi. Percibo en Samadhi. Porque se va masterizando el proceso. Bueno, no sé si hay alguna duda, sugerencia, reclamo, solicitud. Aquí terminaríamos como el aspecto teórico de todo lo que implica los sutras de Patanjali en su aspecto de lo que es el Samadhi y lo que es la práctica. El libro de aquí en adelante sigue, empieza a hablar ya como de los logros del Samadhi y empieza a hablar de la liberación y es un poco más abstracto. El curso se basaba en estos dos primeros capítulos porque son como los que dan la introducción hacia relacionarse con todo esto. Lo que sigue es un poco más abstracto, más profundo, lo pueden leer, ahí tienen el libro. Y todo lo que hemos hablado en la teoría que yo les he comentado en las memorias está profundizado en el libro como tal que les pasé en el PDF. Ahí está comentado por otro maestro, es un libro más largo, más extenso, entonces ahí tienen como la herramienta para que con todo este suelo conceptual que hemos tenido, profundicen en el libro y profundicen en sus prácticas. ¿Okay? El martes de la otra semana vamos a tener ya una práctica como tal, va a ser solo práctica, de pronto al final les comenzamos un poco, pero toda la clase va a ser práctica. No sé si en este momento alguien quiere compartir algo, preguntar, aclarar. Sí, Julián, hola, ¿me oyes? Dime, sí. Bueno, no, pues digamos que de todas esas etapas de llamas ni llamas, bueno, la que me cuesta más entender es Pratyahara. No soy capaz ni de imaginármela, no sé. Sí, te entiendo.
es bastante abstracta. Y mira que es la bisagra, es el puente entre la práctica externa y la práctica interna, ¿cierto? Y es un punto en el que básicamente como que es muy difícil de entender porque los sentidos desde que nacemos están proyectados hacia afuera, están percibiendo hacia afuera. Entonces es muy difícil para nosotros tener una noción de cómo esos sentidos no están hacia afuera sino hacia adentro. Una pequeña muestra de eso, pero eso hay que seguirlo practicando para que se vuelva más claro. Una pequeña muestra de eso fue lo que hicimos hoy en la práctica. Yo les decía, percibe el olfato. Y luego les decía, ahora utiliza los momentos de transición entre inhalación y exhalación para encontrar la dimensión mental del olfato. Es que esa ¿A qué instrucción, huele mi mente? ¿A qué sabe mi mente? ¿Cómo veo mi mente? ¿Cómo siento con el tacto mi mente? Es un poco eso, pero yo sé, es súper sutil y súper abstracto. Pero a punta de irlo haciendo, como que la experiencia lo va aclarando. ¿Ibas a decir algo? no, que precisamente en esa meditación, cuando decías esas instrucciones, yo como no, pues, no sé, ya no sé, no tengo ni idea qué hacer, no tengo ni idea como a qué pararle bolas. No sé, la pregunta es como algún indicio de que se va por el buen camino puede ser cuál, o que están, o sea, que se está haciendo adecuadamente. Yo creo que hay muchas meditaciones que exaltan los sentidos, por ejemplo, hay muchos con el oído, la audición, dicen, concéntrese en sonidos lejanos, luego concéntrese en sonidos cercanos. Bueno, hay muchas meditaciones guiadas que son de ese estilo. ¿Eso va orientado a eso? Y digamos, ¿es una preparación o qué tips de pronto más básicos para lograr entenderlo al menos y saber que se está por el camino adecuado? Sí, esas son técnicas preparatorias de Yoga Nidra, sobre todo, para irse relacionando de forma más refinada con los sentidos. La práctica que les propuse hoy es bastante avanzada, ¿cierto? Implica alto grado de sutilidad, pero era como para que vieran un poco como hacia dónde vamos. Pero es una práctica que toma tiempo y cada una de estas etapas que vimos, yama, niyama, asana, pranayama, toma tiempo. Solamente asana y pranayama, desarrollar realmente un asana en una postura firme y cómoda, toma tiempo, toma años de práctica. Desarrollar pranayama, no como ejercicio respiratorio, sino como esa cualidad esa capacidad de cuidar el prana, de proyectarlo, toma tiempo. Entonces, si esos dos iniciales, que son como los que más entendemos, el asana y el pranayama, toma tiempo, ahora pratyahara también toma tiempo. Pero lo que hice hoy fue como darles un abanico de muestra de cómo es la dinámica, digamos, pero pasar por ahí no necesariamente te da la experiencia. De pronto conceptualmente hay un acercamiento, pero es haciendo. Por eso Patanjali le dice práctica y desapego, práctica constante y desapego, para que el asana, o para que yo cuando hago una postura física, eso deje de ser simplemente una forma y se vuelva un asana, toma tiempo. Por eso Patanjali le dice práctica constante y desapego. Para que un ejercicio respiratorio para que un ejercicio respiratorio se vuelva un pranayama, se vuelva una capacidad de proyectar y cuidar el prana, todo tiempo. Para que yo empezara a escuchar sonidos cercanos, lejanos, o ver el panorama completo, o enfocar mi visión, o sentir el aire, y sentir el aire en los poros, sentir el aire, el tacto adentro de la piel, toma tiempo, ¿cierto? Entonces, este proceso que vivimos, yama, niyama, asana, pranayama, es un proceso de toda la vida, o me voy a atrever a decir todas las vidas, poniéndonos un poquito más esotéricos, ¿no? Pero pues respetando las creencias de cada quien, si no nos queremos meter en esos temas tan abstractos de toda la vida, ¿cierto? O sea, el domingo precisamente hablaba con una maestra, un curso que estoy haciendo, y ella hablaba es muy difícil, pues digamos que esto es fácil, ¿cierto? Un maestro decía, es tan fácil como despertar de un sueño y tan difícil como despertar de un sueño, sabes que estás durmiendo. Pero ella decía, es que lo complicado de todo esto es que alguien se te acerca y te dice, uy, yo quiero esto.
Entonces le das una práctica súper sencilla y le dices, listo, tú quieres esto, practica esto 10 años. ¡Ah! 10 años. No me puedes poner una piedrita o llevarme un retiro un fin de semana y ya con eso. No, así no funciona. Lo siento. Entonces, aquí recibimos unas pautas, unos principios y desde ahí hay que empezar como a cocinarlos, ¿cierto? ¿Cómo? Pues desde la propia práctica o desde prácticas con alguien que sientas que tiene claridad frente a los procesos, en los espacios pues, en los que cada quien vive. O si ya tengo capacidad de desarrollar mi propia práctica, pues también esa es como la mejor forma, pero para desarrollar una propia práctica hay que tener claridad frente al por qué, el cómo, el cuándo, sí, el porqué de las cosas. Por eso este curso. Mira que este curso es un curso de meditación, pero no es un curso de meditación, ¿cierto? Yo no te estoy diciendo, aquí estamos centrándonos a la meditación desde el intelecto, desde entender bien las pautas, y desde ahí hacer un andamiaje conceptual para que cuando vayas a hacer un curso de meditación ya sepas el por qué, el cuándo, el cómo, el hacia dónde, ¿cierto? Digamos que aquí estoy siendo un poco ambicioso y estoy queriendo abarcar un poco más la enseñanza desde los principios y no desde la forma. No sé si con eso te aclaro. Igual el próximo martes vamos a hacer un poco más esa práctica de pratyahara después de las asanas, después de un poco más de trabajo con el cuerpo. Va a ser de pronto más fácil la experiencia, pero ahí vamos poco a poco. Sí, Julián, gracias. No, yo creo que toda explicación va aclarando, ¿cierto? Y cada práctica también me identifico mucho con ese approach, pues de que es a través, o sea, yo por lo menos soy muy de que necesito desde el entendimiento para luego cuando me enfrento a la práctica, pues de alguna manera a ver si no estoy perdido, pues entonces es eso. Y por eso pues me decidí a hacer este curso y me ha gustado desde ese punto de vista. Sí, claro, así es. Espérate un momentico que ya mi celular está por morir. No se me pasó acá. Listo. Sí, es desde la repetición, ¿cierto? Esto es un arte. A la final, la espiritualidad es un arte. Y la aproximación a todo esto es como nos aproximamos al arte, ¿cierto? Si tú quieres aprender a tocar una guitarra, te dan, bueno, este es el do, este es el acorde de re, este es el acorde de mi, y uno lo entiende. Listo, este es el do, este es el re, este es el mi. Pero vaya, toque una melodía con eso. Hay que sentarse y trin, trin, y hacerlo mal, y sonar mal, y poco a poco va surgiendo como esa melodía interna. Entonces, pues a la final, ¿qué es el arte? El arte es la expresión del espíritu. Entonces, de la misma forma, la aproximación al espíritu es un arte. Es un oxímoron ahí raro, ¿no? Sí, bueno, mano, gracias. Con gusto, Jaime. Gracias a Eso, vos. eso un poco también contesta mis dudas, porque creo que el arte también tiene diferentes aproximaciones, ¿no? Y yo lo que estaba ordenando un poquito mentalmente es cómo me vengo aproximando capaz que a la meditación y el autoconocimiento. Y yo siempre lo hice mucho desde el sentir, siempre, o sea, como buscando yo solo, buscando en diferentes grupos, buscando en diferentes doctrinas, religiones, qué me llega. Y, y bueno, en este momento he llegado como un momento de, como de facilidad en la concentración. No sé si, o sea, no entiendo bien todavía, me falta estudiar mucho, pero el Sutra 229 que habla de las 8 ramas del yoga y que vos nos pediste que los tengamos acá. El 51 particularmente habla de que bueno, hay una cuarta clase de pranayama que ocurre durante la concentración sobre un objeto interno o externo. Vos ahí comentaste que o sea, primero me cuesta todavía identificar lo del 229, que es las 8 ramas del yoga, o sea, en qué estado estoy o en qué estado voy, me cuesta muchísimo, todavía estoy identificando eso. Creo que el 51 que habla de esto del pranayama
me lleva a la duda de lo que me pasa a mí, que es que una vez que hago los ejercicios de respiración y de concentración, siento como que dejo de respirar, como que, o sea, dejo esa conciencia de necesitar respirar, y me doy cuenta que estoy respirando, que el cuerpo respira, y no sé si esa sutilidad, capaz que de la conciencia, o sea, cuál es el siguiente paso, ¿no? No sé bien en qué paso voy y cuál sería como el siguiente paso, eh, capaz que teniendo en cuenta que yo tengo como esa facilidad después de concentrarme, y después de enfocarme en mí mismo, y hacer un par de ejercicios de respiraciones o hacer un poquito de yoga, un poquito, o sea, una hora, no sé, una clase de yoga, eh, tengo como esa facilidad, ¿no? No sé si es facilidad, no sé qué es, ¿sí? No sé cómo expresarlo tampoco. Mm, sí, digamos que ahí estás tocando como dos cosas, ¿cierto? Por un lado, ¿en qué nivel voy? Aquí se nos plantea en forma de escalera, ¿no? Como tal, porque Claro, como que es una forma en la que Patanjali dice, bueno, vamos a esquematizarlo para que el humano entienda el proceso, pero en realidad no es una cuestión jerárquica, no es como una escalera, sino que en realidad todos los pasos están abarcados. Puede ser también como una rueda de una bicicleta en donde hay diferentes etapas, pero todas están ahí como al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, ¿en qué etapa estás? Uno tiene días en los que está muy enfocado, uno tiene días en los que está muy físico, muy del cuerpo, tiene días en los que hay una claridad mental increíble y uno está así como súper acertado en sus chistes, en sus cosas, ¿cierto? Entonces, eso va como variando mucho. Entonces, ¿en dónde está uno? Es cuestión de irlo viviendo, como de no ponerlo en una jerarquía mental, en una estructura mental, sino en un sentir, como dices, pues a la final esto es de sentir, ¿cierto? Todo esto es como les dije, todo esto es tantra, ¿cierto? Y todo esto es de honrar el femenino. El tantra a la final no es como lo han vendido por ahí, que es volverse un buen polvo, sino que es honrar lo femenino. ¿Y qué es lo femenino? El sentir, los detalles. Claro, eso tiene una dimensión íntima, pero no es eso, ¿no? Porque es que venden el doctorado, ¿no? Venden el doctorado del tantra, pero no venden los primeros niveles. Los primeros niveles es todo esto que estamos haciendo y hay que tener claridad en los cimientos de las cosas. Entonces, ¿qué es? Es esa capacidad de sentir, y esa capacidad de sentir te lleva más adentro, porque la mente no te puede llevar tan adentro como una sensación. No sé si alguna vez han hecho un masaje, ¿cierto? Cuando te hacen un masaje así profesional y te tocan por allá esas fibras, a uno se le desconecta la mente porque el sentir te lleva más adentro. Entonces, hay una cosita, porque me parece que, o sea, yo lo pensaba así, pero también estoy encontrando muchísimo sentido a esto, porque me ordena la mente, ¿no? O sea, sentir solamente no me sirve. O sea, la mente tiene que estar ordenada. exacto, sí, 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 por eso es muy importante como tener esas aproximaciones. Pero mira que esta aproximación tiene sentido porque has sentido ciertas cosas. Entonces le pones el intelecto y dices, ah, claro, con razón, esto y lo otro y lo otro. Entonces así vas como armándole otro andamiaje intelectual, tiene sentido, entonces ya puedes subir esta experiencia que has tenido, la subes a otro nivel, ¡pah! Y empiezas a trabajar ahí en ese otro nivel, un tiempo, y llega un momento en que ya ahí has tenido otra experiencia un poco más sutil o desde otro nivel, desde otra octava, y vuelve a haber en otro momento otro acercamiento intelectual, ¡pah! Y le puedes dar otro nivel, ¡pah! Y así, como que va construyendo. Ambas hacen parte, ¿cierto? El acercamiento intelectual, el intelecto es una herramienta que nos dio Dios también y hay que usarlo. Pero el problema de Occidente es que solo quiero utilizar esa herramienta, solo quiero utilizar el entendimiento. Entonces, si no entiendo, no me cuadra. Entonces, ese si no entiendo, no me cuadra, hace que mucha gente se cierre a estos procesos porque pues no sé, de entrada quieren entender a Dios. No, pues buena suerte, ¿no? Bueno, De ahí vos entrada también, quieren... Sí, claro, vos también hablabas yo anoté como de la capacidad de asombro en el Sutra 240, que hablaba de Sattva, Saucha, no sé cómo, perdón, sánscrito, no, es la primera vez que escucho.
de la pureza y la limpieza, y yo lo identificaba como la capacidad de asombro, que una vez una maestra me lo dijo, de mantener esa capacidad de asombro. Entonces, yo para mantener esa capacidad de asombro muchas veces no le metía mente, ¿sí? Porque conocer significa, o sea, en mi entendimiento, conocer significa como que no me voy a seguir asombrando, porque, o sea, y creo que lo difícil está ahí, porque mantenerse en asombro, mantenerse en esa pureza, entendiendo qué viene, de dónde venís y hacia dónde vas, me cuesta más. ¿Sí? No sé si Claro, hace sentido. es una propuesta de salirse de la mente, ¿cierto? Porque es que cuando dejas la experiencia en el concepto, entonces, no, yo ya sé eso, yo ya sé hacer el guerrero, yo ya conozco el guerrero de yoga, ¿cierto? La postura del guerrero o la postura de la pila, yo ya sé hacer eso, yo ya conozco eso. Entonces lo dejas en el concepto. Pero si te entras en la sensación, en el sentir, siempre va a ser nuevo. Siempre, toda inhalación, ¿cierto? ¿Qué tal que dijéramos eso con la respiración? No, yo ya he inhalado muchas veces en mi vida, no voy a inhalar más. Pues, creo que el resultado ya todos sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero siempre, toda inhalación es la misma forma, es lo mismo que ha estado sucediendo desde que nacemos, pero cada sentir es nuevo. Cada sentir de la inhalación es nuevo. Cada sentir de la exhalación es nuevo. Entonces, el sentir es el que nos conecta con ese principio de la novedad. El concepto no. Y el sentir no es mental. Ahí es donde el yogi utiliza el cuerpo, utiliza las sensaciones para salirse de la mente, bajar al cuerpo y bajar a la sensación. Y desde la sensación, conectar con la conciencia. Porque cuando lo dejamos a nivel conceptual, entonces se queda en la mente. Y la mente es limitada, la mente es dual, la mente es importante. Mira que este curso es muy mental. Es importante porque me va dando una estructura, me va dando un andamiaje, pero no se puede quedar ahí. Si hago este curso y lo dejo como curso y no practico nada, el curso pues fue una información que es limitada, está ahí como en Puede el... ser, se me viene a la cabeza, no quiero ser ofensivo, ¿no? Pero, o sea, cuando medito tengo que olvidarme de todo. O sea, tengo que dejarme llevar, no sé si lo entiendo bien. O sea, porque si me pongo a pensar, mi problema es que si me pongo a pensar, la mente controla el proceso. Sí, pero mira lo que... O sea, digamos que eso como principio que dices, eso como principio es cierto, pero es poco pragmático, ¿no? Porque de pronto a ti te sirve, pero hay que generalizar un poco la enseñanza. Y mira lo que decía Patanjali, hay tipos, hay como ciertos estados, ahí está la mente fragmentada, está la mente enfocada y está la mente expandida, ¿cierto? Entonces, para yo llegar a ese punto en el que entro en meditación y me olvido de todo, no es algo sobre lo que yo tengo control, no es algo que yo me siento y me voy a olvidar de todo. En el momento en que piensas me voy a olvidar de todo, te empiezas a acordar de todo. Entonces, es entender como ese proceso científico de, primero tengo que empezar a entrenar, enfocarme en un pensamiento. Entonces, de repente me fui, bueno, tengo que volver de repente me fui, bueno, tengo que volver Y en la medida en que ese musculito de venir, se va fortaleciendo, llega un punto en que te olvidas de todo. Pero no te olvidas de todo porque yo me olvidé de todo, porque yo dije me voy a olvidar de todo, sino porque entrenaste enfocarte solo en una cosa, te enfocaste no solo en una cosa, te enfocaste. Y lo entrenaste hasta que llega un momento en que se vuelve natural. Hay una historia de un maestro que tenía una vaca y quería que su vaca no se saliera de un corralcito, de un espacio pequeño. Pero la vaca se salía, ¿cierto? Se iba, entonces le tocaba ir por ella, le pegaba, ¡pah! La vaca, no se me, la vaca no me hace caso. Y pasaba por ahí un maestro que estaba iluminado. Y le dijo, mira, dale comida solamente en este lugar. Que solamente, que ella sepa que solo aquí tiene comida. Entonces él empezó a hacer eso. Y la vaca poco a poco empezó a irse menos, empezó a irse menos, empezó a irse menos. Hasta que llegó un punto en que incluso si él le pegaba, ella no se iba. No se iba de ese lugar. ¿Cierto? La vaca es la mente, ¿no? El sitio se va, se va, se va. Entonces poco a poco uno le va enseñando que hay una capacidad de nutrición cuando se enfoca, ¿cierto? Me enfoco en algo y me nutro, profundizo mi entender, porque la mente quiere entender,
la mente quiere conectar puntos, es su naturaleza, y está bien, y no hay que juzgarla por eso, no hay que tirarle duro, que dicen es que la loca de la casa, no sé qué. No, la mente tiene su rol, es un rol comunicativo, es un rol de organización en nuestro rol en la vida, es importante, pero lo vamos educando, ¿cierto? Lo vamos trayendo a ese foco, a ese foco, a ese foco, a ese foco, hasta que llegue un punto en que incluso si quieres que se vaya, no se va, así como la vaca, ¿no? Que incluso ya si le pegas, como ella sabe que su comida está ahí, incluso si le pegas para que se vaya, no se va. Como decía Gandhi, Gandhi decía mucho, quiero pensar, pero no llegan los pensamientos. Es otro nivel, ¿no? Estás ahí en presencia. Y no hay un diálogo interno repetitivo, sino que estás ahí en pura presencia. Esa cualidad se entrena y se ancla, pero no es, de pronto a ti te funciona, no sé, pero en general a las personas no les funciona decir, me siento y me olvido de todo y me enfoco solo en una cosa. Es muy difícil. Entonces por eso la técnica de todo lo que plantea este libro, todo lo que hemos visto, primero claridad en cuanto a qué son las cosas y luego el proceso de cómo llevarlo a cabo. ¿Okay? Ok. Bueno, entonces hoy nos alargamos un poquito, siempre la última clase nos alargamos un poquito más y siempre la última clase aparecen menos de la mitad de las personas inscritas. Yo estoy acostumbrado a eso, sobre todo cuando es a las 5 de la mañana y sobre todo cuando hay grabación. Pero hay una cosa importante, ¿no? Mira que cuando accedes a esto desde la grabación, no está lo mismo, no está sucediendo. Yo no estoy conectado en el momento en que tú estás haciendo la práctica, yo no estoy conectado en el momento en que se está compartiendo la información. Entonces, hay un principio que llama el Shaktipad. Entonces, no hay una transmisión profunda de psiquismo a psiquismo. Hay una transmisión en la grabación, está bien. No se me aburran los que están viendo la grabación en este momento. Hay una transmisión, pero no es lo mismo, ¿cierto? Y no está la interacción, no está el preguntar, no tiene la misma profundidad la interacción. Entonces, esto lo digo como para que, como cada vez el mundo se va a volcar más hacia lo digital, en la medida en que se acerquen a estas cosas, procuren acercarse en persona, porque ahí hay una transmisión más directa, más profunda que en la grabación. Si mi horario no me lo permite, si, no sé, anoche me trasnoché y me dio pereza, está bien, ahí está la posibilidad de recibir la grabación para que la información no quede, no te la pierdas, pero el acceder en vivo es otro portal que no se da cuando accedes desde la grabación únicamente. Entonces, nada, pues yo ya estoy acostumbrado a que siempre los cursos van terminando y van quedando como un poquito relegados las personas, sobre todo cuando están temprano. Pero pues ahí vamos, ¿ok? Entonces nos vemos el martes sí sería práctica, entonces tengan su lugar para práctica de yoga como tal, su mat, su cojincito, ropa cómoda para hacer la práctica, porque ahí ya nos vamos a mover mucho más el cuerpo y vamos a entrar más hacia la experiencia de todo esto que hablamos, que es una experiencia que ya han tenido en sus prácticas de yoga, pero con todo el andamiaje conceptual que hemos construido, aspiro y pretendo que eso ya tenga otro nivel. ¿Okay? Bueno, que tengan un feliz día, un feliz resto de semana y fin de semana y nos veremos el martes. ¿Ok? Bueno, ¿están bien? Gracias. Con gusto. Chao. Namaste. Gracias, Julián. Gracias a todas y todos. Con mucho gusto. Chao. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Feliz Chao, día. chao.